Consejos de Seguridad, un espacio del Consejo Colombiano de Seguridad para la construcción del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Muy buenas tardes para todos. Nos conectamos de nuevo desde el Consejo Colombiano de Seguridad Virtual, hablando una vez más de este tema que nos tiene a todos trabajando, construyendo conocimiento, y es cómo retornar de manera segura a nuestros trabajos. El día de hoy un invitado muy especial de la casa, el doctor Jorge Osvaldo Restrepo, experto en medicina laboral y epidemiología, junto a nuestro gerente técnico, Yesid Niño, que van a estar acompañándonos en la charla de hoy. Vamos a iniciar rápidamente con los casos confirmados al día de hoy en nuestro país. Tenemos un reporte de 11.613 casos confirmados al día de hoy por COVID-19, de ellos 2.825 recuperados y 479 muertes han sido reportadas hasta este día. Seguimos trabajando, seguimos muy firmes, llevándoles a ustedes lo mejor de la construcción del conocimiento, recordándoles que estos espacios están dispuestos para ustedes. Así que los invito a todas las personas que están ya saludándonos desde Villavicencio, Cali, en la costa, todo el país, diferentes rincones unidos, aprovechando estos espacios de estos expertos que nos traen en este día para hablar de las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio. Así que voy a estar yo muy atenta con ustedes ahí en el chat y les doy la bienvenida a nuestros dos especialistas, Yesid y el doctor Osvaldo. Muy buenas tardes para ustedes. Buenas tardes, Claudia, Jorge Osvaldo, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que siempre nos acompañan en este espacio de construcción del conocimiento, como solemos llamarlo, porque a partir de los aportes que podamos hacer acá y la construcción que hacen ustedes en el chat, todas sus preguntas y sus comentarios son lo que realmente pues hace este espacio tan valioso. Y pues para el día de hoy, el tema del retorno al trabajo de una manera segura, pues creo que el aporte y la construcción colectiva pues lo que le va a dar un valor bien interesante a lo que podamos compartir en este artículo. Antes de dejarlos solos en la sala, quiero confirmar que todos tengan buen retorno. Tal vez todo gatillo ha sido un poquito cortado, entonces si tienen alguna duda o inquietud, por favor, escríbanos en el chat y vamos a estar atentos. Así que les doy paso y los dejo aquí abiertos en nuestra sala el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias Claudia y Jorge Osvaldo. Bueno, creo que este tema del retorno seguro al trabajo pues es un tema del mayor interés de todas las personas y todos los que están aquí acompañándolos en el país. Ahí queríamos nosotros empezar hablando un poquito de entender por qué hay tantos lineamientos como para sectores independientes, qué es lo que hace que se requieran unos análisis de contexto particulares para la implementación de estas medidas de bioseguridad. Bueno, muy buenas tardes para todos, para Yesid, para Claudia y para todos los que nos acompañan en este live. Vale la pena decir que la manera de prepararse para hacer frente a una gestión del cambio que necesariamente todos tenemos que estar haciendo y también haciendo todo lo que tengamos que estar haciendo para darle continuidad a las operaciones, es necesario tener claro que estamos frente a un riesgo y la manera de trabajar en función de un riesgo es poner ese riesgo en cada contexto. El riesgo no es uno solo para el mundo entero, no es coronavirus para el mundo entero. Ese es el agente transmisor, pero los contextos son particulares y las medidas de bioseguridad y los protocolos tienen que ser apropiados para cada contexto particular. Un error muy grande que se puede cometer por muchas organizaciones es pensar que si yo copio, por ejemplo, la guía de implementación de la resolución 666, ya estoy cumpliendo. Yo debo leer la resolución 666, pero tengo que ir a mirar mi propio contexto a ver cómo voy a aplicar todas esas medidas que me están proponiendo allí con tal de tener un regreso seguro al trabajo. Por lo tanto, cualquier estimado de riesgo, cualquier identificación de riesgos y valoración de riesgos, hoy con ocasión del coronavirus, del COVID-19,
tiene que estar siendo adaptado a las condiciones particulares de cada organización, de cada proceso, de cada ámbito administrativo. Cada situación particular requiere de una reflexión específica para que el protocolo de bioseguridad garantice la eficacia que necesitamos. Bueno, bien importante eso, poder aterrizar a nuestro contexto, a nuestra realidad, porque tampoco es solo la 666 que es general y hay unas normas específicas de los sectores y tenemos pues, que han salido recientemente, salió manufactura, ha salido para diferentes sectores con call center, hay algunos lineamientos que tenemos de transporte, unos que habían salido antes de minería, y eso nos lleva a analizar que no solo es el general, tampoco el del sector, sino también lo específico de mi organización. Y entendiendo en ese ámbito de que yo tengo que mirar a mi organización, yo creo que hay algo que siempre se nos dificulta a todos los que trabajamos en seguridad y salud, y es llevar un buen mensaje, sobre todo a los trabajadores, para que logren comprender por qué es importante tomar esas medidas de prevención del contagio, sobre todo esas medidas básicas de lavado de manos, de distanciamiento social y tapabocas. Como nosotros como responsables de seguridad y salud, tal vez algunos ingenieros, otros administradores, otros psicólogos, podemos llevar un buen mensaje a los trabajadores para que entiendan por qué son importantes estas medidas de bioseguridad. Ok, esa pregunta es muy importante y hace parte de la reflexión anterior, hace parte también del mismo contexto. Entonces vamos a explicarlo de una manera clara. Sin contexto no podemos apropiar un protocolo de bioseguridad que sea útil para la organización y útil para sus trabajadores. Asimismo, para que la utilidad de un protocolo de bioseguridad llegue a cada persona, a cada trabajador, debemos distinguir tres elementos fundamentales. El primero, debemos desplegar, debemos hacernos a un nivel de conciencia superior. Nosotros no veníamos acostumbrados a tener una alta exigencia en materia del cuidado. Esa alta exigencia en materia del cuidado hoy requiere que nosotros desarrollemos un nivel de conciencia muy alto para que podamos entender cuál es la responsabilidad que se me pide en este momento. El segundo elemento, si yo ya soy muy consciente de esa responsabilidad mayor, entonces yo puedo estar estableciendo mecanismos claros para cumplir unas disposiciones. El tercer elemento es pasar a hacer vida, a practicar, a poner en práctica todos y cada uno de los elementos que componen hoy un manejo de bioseguridad. Para entenderlo mejor, tenemos que comprender cómo se produce una infección, qué es lo que está pasando allí, para que podamos entender por qué lavado de manos, por qué limpieza y desinfección, por qué tapabocas. Recordemos que estamos ante una enfermedad infecciosa. El riesgo aquí se llama microorganismo del tipo coronavirus y más específicamente denominado para esta enfermedad como COVID-19. Es un minúsculo organismo, hay que verlo al microscopio, no se puede ver a simple vista. Y está en las células de las personas enfermas. Y las personas enfermas son las que pueden trasladar ese virus a las personas sanas. ¿Y cómo lo trasladan? Fundamentalmente vía aérea. Es decir, desde nuestra boca, desde nuestra nariz, desde nuestras lágrimas, puede pasar al aire, puede pasar a las superficies o puede pasar directamente a otra persona que lo consiga. Si yo tengo claro ese asunto, cómo se pasa este virus de una persona enferma a una persona sana, lo que tengo que hacer cada que aplique una medida de bioseguridad es entender que estoy cortando una cadena de transmisión. Cortar una cadena de transmisión significa que no voy a dejar que ese virus pase directamente de una persona a otra persona. Entonces ahí tienen sentido todas y cada una de las medidas de bioseguridad que se han establecido a través de los protocolos y que se pueden resumir claramente en 6, pero que, volvemos a decir, esas 6 o 7 medidas de bioseguridad tienen que ser específicamente realizadas en contextos particulares. Una cosa es un hospital, otra cosa es el comercio, otra cosa es una empresa de bebidas y alimentos,
otra cosa es minería, otra cosa es construcción. Y en cada uno de esos escenarios, y por eso tiene sentido los diferentes protocolos para cada uno de los sectores, nos están llamando la atención de que apropiemos el protocolo a las circunstancias particulares que hagan posible el cumplimiento de esas medidas de bioseguridad. Esos elementos son los que nos van a llevar para que esto no sea una teoría o un mero conocimiento, sino que pase a ser pensamientos, pase a ser actos y esos actos convertirse en hábitos. Y esos hábitos hablarán de todos nosotros. Bueno, en ese contexto de tener que aterrizarlo a la empresa y poder llevar un buen mensaje correcto, vemos que uno de los primeros pasos para empezar a nuestro trabajo en las instalaciones de la empresa, pues también es mirar quiénes van y quiénes no van, y también la asignación de turnos. Y ahí es posible que también nosotros empecemos a ver en nuestra operación la asignación de turnos nocturnos. Ahí es importante que de pronto si nos pudiera Jorge Osvaldo dar alguna orientación de cómo seleccionar esos cargos, quiénes deberían ir a la empresa, quiénes no, y recomendaciones para la asignación de turnos nocturnos que seguramente muchas personas no están acostumbradas a este trabajo. Ok, muy importante. Siempre seguimos partiendo del contexto. Si hoy vamos a crear un turno nocturno es porque esa organización vio la necesidad para poder cumplir un protocolo, armar un nuevo turno o incluso cambiar las horas de entrada y las horas de salida, tratando de adecuar las disposiciones internas al cumplimiento de un protocolo de bioseguridad. Entonces, cada organización hoy tiene que estar haciendo un juicioso análisis para yo garantizar distancias mínimas de 2 metros entre un trabajador y otro. Entonces, ¿cuántas personas puedo tener dentro de una planta, dentro de un proceso, dentro de un área o de una instalación? Si no puedo cumplir esas distancias, voy a tener que entonces aumentar o el número de turnos o hacer otras disposiciones de tal manera que yo varíe lo que eran los turnos tradicionales anteriores o incluso crear nuevos turnos. He visto organizaciones que antes trabajaban de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6. Y hoy unos entran a las 6 y otros entran a las 7 y otros entran a las 8 y otros entran a las 9 y así mismo se van desplazando las salidas. Esa creación de nuevas modalidades de turno es para poder garantizar distancias, para poder garantizar acceso a lavamanos, acceso a lavado y limpieza y desinfección de superficies, para poder garantizar que pueden sentarse a almorzar en un sitio guardando unas distancias, o sentarse al desayuno, o sentarse a la comida. Entonces, esas disposiciones son fundamentales y seguramente han tenido en cuenta el contexto. ¿Quiénes se presentan a trabajar y quiénes no deberían presentarse a trabajar? Toda organización hoy por hoy, y hasta no sabemos cuándo, tiene que estar haciendo diario una evaluación del estado de salud de sus trabajadores. Un trabajador con signos y síntomas de gripa, se dice que 2 o más signos es un caso sospechoso. Esa persona tendría que quedarse en casa, debería consultar a su IPS o llamar a los teléfonos de emergencias para que ya quede registrado como un caso sospechoso. Se queda en casa hasta nueva orden. Si requiere una prueba para confirmar si tiene COVID-19, entonces su IPS habilitará esa opción. Segundo, esa encuesta de signos y síntomas tendrá en cuenta si las personas en cada día han estado en contacto con casos positivos confirmados de coronavirus. Si eso es así, esas personas también tendrían que permanecer aisladas por 14 días. Ahí, Jorge Osvaldo, sí. Perdón, para complementar ahí, teníamos una duda que nos la han hecho a través de los diferentes canales de los afiliados al Consejo Colombiano de Seguridad, y es sobre la información de esas encuestas o autodiagnósticos. ¿Eso se puede considerar parte de la historia clínica y debería tener reserva? ¿Y quién maneja esa información? Bueno, muy importante la información, porque hay 2 maneras de hacernos a esas encuestas, porque necesariamente las tenemos que hacer. La primera forma, si una organización tiene un grupo, un equipo de trabajadores de la salud,
lo ideal sería que esas personas trabajadoras de la salud serían los que estén practicando la encuesta. De esa manera, esas personas incorporan esa información a las bases de datos de salud que tienen algún tratamiento de confidencialidad. Pero la otra manera es, no todas las organizaciones tienen un médico, una enfermera, un auxiliar de enfermería. Y en ese caso podemos adecuar la encuesta no para preguntarle si él es hipertenso, si él es diabético, si él sufre de insuficiencia cardíaca, si él sufre alguna enfermedad particular, sino que le podemos preguntar, ¿usted tiene alguna de estas enfermedades? Y él no nos tiene que decir cuál de ellas. ¿Usted ha estado en contacto con alguna persona con coronavirus? ¿Sí o no? ¿Usted ha tenido signos o síntomas de alguna enfermedad? Y explica si sí o no. ¿De cuál enfermedad? Pues estamos hablando en este caso signos y síntomas de gripa que lo hace sospechoso de coronavirus. Entonces, las encuestas practicadas por personal de salud pueden ser directas, pueden indagar por el nombre de la patología, por el tratamiento, por la medicación que se toma, por si está controlado o no está controlado. Las encuestas que no son practicadas por personal de la salud hacen preguntas generales sin entrar a particularizar el nombre del diagnóstico, el nombre de la patología, no hay necesidad de que me diga qué drogas está tomando, qué medicación, no hay necesidad de que me cuente el resto de su vida de enfermedades que ha sufrido a lo largo de su existencia, omitiríamos esa información. Nos interesa saber ¿está en este grupo de los que están a riesgo o no están? Y eso es lo único que nos interesa. Y esa información así obtenida no tiene carácter de confidencialidad y al contrario está primando el bien general sobre el bien particular. Bueno, eso sí es bien importante que lo sepamos para no incurrir de pronto también en un problema legal, ¿no? En la empresa, que estemos igual protegidos, estemos seguros, que priorizamos el bien general, como muy bien lo dice Jorge Osvaldo, pero pues también necesitamos garantizar la protección de la información de los trabajadores. Yo creo que podemos ir cogiendo alguna pregunta de la que tenemos acá, Claudia, y revisando. Tenemos la pregunta de Diana Sofía Gutiérrez, quien nos dice que, por ejemplo, para los consultores odontológicos de psicología y fisioterapia particulares, si se basan en la norma 666. Bueno, yo quisiera ahí empezar con la respuesta diciendo que la resolución 666, que es el protocolo general, dice claramente que no se aplica para el sector salud. ¿Sí? Esa norma no es aplicable al sector salud. Para el sector salud, pues ya tenemos muchos lineamientos que ha sacado el ministerio que incluso se basan en la prevención del contagio que siempre ha tenido el sector salud. No son nuevas las medidas, se han reforzado algunas, ¿cierto? Así es, completamente de acuerdo. Estos empleados que hacen parte de sistemas de atención ambulatoria de pacientes tienen que hacerse a los protocolos de bioseguridad para atención de pacientes ambulatorios y como bien lo dice Yesid, tenemos disponibilidad de esos recursos tanto en la página del Ministerio, en el Instituto Nacional de Salud, como también si ustedes acuden a la OMS, allí está muy claramente establecido las medidas de bioseguridad para servicios de urgencia, para consultorios ambulatorios, para entidades hospitalarias y unidades de cuidados intensivos. Bueno, y complementando con esta información de esas medidas que estamos mirando un poco en el reingreso y ya hablamos de cómo empezar a mirar ese contexto y las encuestas, también ha surgido bastante dentro del sector industrial la obligatoriedad o el requisito que se le está poniendo tanto a los trabajadores propios como a contratistas de realizar pruebas rápidas IgM para mirar si tienen o han tenido el COVID. ¿Qué tan útil es realizar este tipo de pruebas? Muy bien. Yo aquí voy a recordar dos cositas muy importantes para empezar. La primera es que definitivamente las tres opciones para hablar de seguridad cobijan los siguientes elementos. La primera, reglas y normas claras de bioseguridad. La segunda estrategia se llama educación. Aquí todo el mundo entero nos tenemos que reeducar en unas nuevas formas, en unos nuevos comportamientos, en unos nuevos motivos para cuidarme yo y para cuidar a los demás. Y la tercera estrategia es muy importante y es su pregunta. Se llama pruebas. Con pruebas yo puedo saber el estado de toda la población.
sabiendo el estado de toda la población, yo podría hacer aislamientos inteligentes. Solos se quedan en casa todos aquellos que tienen en ese momento un enfermo o tienen una persona con prueba positiva hasta que pase los 14 días. Si eso fuera así, podríamos estar volviendo al trabajo de una manera más segura. Hay una dificultad y es que nosotros no tenemos el número de pruebas disponibles en el país todavía y tenemos un déficit grande de pruebas. Pero países como Dinamarca, como Finlandia, como Noruega, como Suecia, como Suiza, que han desplegado el número de pruebas que todos los habitantes de sus países lo requieren, nos han demostrado que pueden hacer reintegros seguros al trabajo. Entonces vamos a explicar el mundo de las pruebas. Hay dos tipos de pruebas. Una prueba rápida, también se llama serológica porque toma el suero sanguíneo para ser examinado. En ese suero sanguíneo se examinan las proteínas que se llaman inmunoglobulinas, que son las que constituyen nuestro sistema de defensas. La otra prueba se llama prueba molecular. Esa prueba ya no se hace en la sangre, se hace en el moco de la garganta, de la boca, de la nariz o de los bronquios. Es una muestra que se toma directamente sobre el moco y allí no vamos a determinar las inmunoglobulinas. Allí vamos a capturar directamente el virus, el microbio, el COVID-19 y con esa manera podemos decir si una persona tiene o no tiene la infección en ese momento. ¿Cuál es el problema? Las pruebas rápidas, las serológicas, las que hablamos al principio, que salen en cuestión de 3 a 10 minutos, esas pruebas necesitan varios días para que sean positivas. Si una persona arranca gripa hoy y le hacen la prueba este mismo día, lo más probable es que le salga negativa, porque las proteínas con la entrada del virus no salen inmediatamente a buscar el virus, se demoran entre 2, 3, 4 o 5 días. Si a mí me hacen una prueba muy temprano, esa prueba puede dar negativa y yo ya tener el virus y ser o sintomático o asintomático. Entonces, ¿cuándo tiene sentido esa prueba? Para las personas que llevan varios días de tener manifestaciones, tener signos o síntomas, o para personas que tuvieron contacto con otros que tenían el virus y que ellos están asintomáticos, para saber si ellos ya recibieron inmunidad frente a esos. Si una persona sale positiva en una prueba rápida, esa persona ya desarrolló defensas y esa persona, si ya pasó los 14 días, ya no transmite la infección. Esa persona ya podría estar en convivencia con otras personas. Es decir, esa inmunidad ya se manifestó. La prueba molecular tiene sentido es para saber si la persona tiene la infección en ese momento. Entonces, una persona con prueba rápida, positiva, pero que no tiene síntomas, no hay que hacerle esta prueba. Pero si tuviera los síntomas, hay que hacerle la prueba confirmatoria para saber si en ese momento está desarrollando la enfermedad y se tiene que quedar aislado y en cuarentena y en observación médica para que no se vaya a complicar. Ese es el asunto de las pruebas y es muy importante entender que una prueba rápida no da positivo desde el primer día, hay que esperar algunos días y que hay que combinarla con la encuesta. Usted tiene signos y síntomas adicionalmente a que la prueba le dio positiva, usted ha estado en contacto o no con una persona positiva, hay que combinar pruebas, encuesta de contactos y encuesta de signos y síntomas para saber si esa persona puede regresar segura al trabajo. Bueno, y con base en esa información que recogemos, tanto de pruebas y que claramente ya entendimos que hay diferentes tipos de pruebas, unas son rápidas y las otras moleculares, más las encuestas, más toda la información que estoy recibiendo, y yo tomo decisiones individuales por el trabajador y decido por él. Pero ¿existe algún tipo de criterio epidemiológico que me indique si yo tengo 10 casos, 10% de mis trabajadores afectados, que me lleva a tomar una decisión de suspender un proceso o una actividad? Muy bien, muy buena pregunta también, porque también va a ser la combinación de las mismas tres, digamos, pesquisas. La pesquisa de la encuesta para saber si tiene signos o síntomas. Ya sabemos que una persona con signos o síntomas no se debe presentar hoy en día al trabajo. Segunda,
si esa persona tiene contacto directo con una persona que en ese momento tenga COVID positivo, comprobado con una prueba. Y tercero, si esa persona desarrolla durante el trabajo algún signo o síntoma, también se tiene que ir para la casa. ¿Cuándo establecemos si hay necesidad de cerrar un proceso o una organización? Si yo he ido siendo juicioso y no dejando entrar las personas con signos y síntomas y no dejo entrar a los que sean contactos positivos actuales o personas con pruebas positivas moleculares en ese momento o recientes, entonces no tengo por qué tener muchos infectados dentro de la compañía. Si se me colaron infectados es o porque no hice bien las encuestas, porque no supe los contactos, no supe los signos y los síntomas, o no estoy practicando pruebas y entonces se me colaron un poco de personas infectadas que lograron contagiar a los demás. Entonces, la rata de infecciones adentro o la tasa de infecciones adentro, que es el número de infectados sobre el total de los trabajadores, dirá si hemos sido eficaces en la selección de las personas que podían ir al trabajo. Bueno, y complementando un poquito, ya vimos un contexto completo de cómo seleccionar los trabajadores, tener en cuenta todo el contexto de la empresa, cómo se aterrizan un poco esos protocolos que son generales y yo tengo que llevarlos a la particularidad de mi empresa, ¿cierto? Que por ahí veíamos un comentario de las preformas y pues en este caso tampoco nos aplican preformas, la idea es hacerlo muy propio para mi empresa. Pero de ahí viene y se desprende un tema que está ligado a esto y es el aumento del uso de productos químicos desinfectantes, ¿cierto? Porque implementamos un protocolo y dice desinfecte, lávense las manos, utilicen alcohol desinfectante, alcohol glicerinado. ¿Realmente podríamos esperar un posible efecto sobre la salud de las personas en el uso aumentado que tiene los alcoholes y los jabones, dermatitis, y qué podríamos hacer para manejarlo? Ok, perfecto. También muy buena pregunta. Preparémonos para las siguientes medidas de bioseguridad y ahí voy a incluir la respuesta a su pregunta. Nos tenemos que lavar las manos cada 2 horas y tengo que tener lavamanos disponibles para que las personas de mi empresa, de cada proceso, tengan oportunidad de lavarse las manos cada 2 horas. Claramente no podrán ir todos en el mismo momento y en la misma hora. Tendremos que turnar a las gentes, pero tenemos que saber si la gente sí está aplicando esa medida. Segundo, tenemos que hacer tapabocas desde que salgamos de la casa hasta que regresemos a la casa y permanentemente utilizándolo en el lugar de trabajo. Tercero, tapabocas en toda persona que tenga signos y síntomas que se debe quedar en casa. Y si tiene el COVID confirmado, con mayor razón tiene que usar tapabocas. Esa persona tiene que quedarse en un cuarto solo. Si no hay sino un solo cuarto en la casa, esa persona debe estar en un rinconcito y las demás personas a más de 2 metros. Tercero, limpieza y desinfección de todas las superficies. Primero limpieza, agua y jabón. Al final secamos la superficie y dejamos aplicado el desinfectante que debe quedar en contacto por un largo rato, más de 15 minutos en lo posible. Cuarto, lavado de manos con agua y jabón, que es primero, no es utilizar el desinfectante primero, es primero lavar, remover material o fluidos orgánicos y luego la desinfección. La desinfección se hace con varias sustancias, hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno, amonio cuaternario, cualquier sustancia que tenga en el núcleo de la composición cloro nos sirve para establecer esa desinfección. También nos sirve el alcohol mayor del 60%, yo diría mayor del 70% y hasta el 95%. ¿Qué problemas hay con estos desinfectantes? Ciertamente la mayoría de ellos son corrosivos, es decir, irritan la piel. Una buena práctica, si yo estoy haciendo limpieza y desinfección, es utilizar guantes. Y si yo tengo algún tipo de manifestación alérgica en la piel, debería estar usando guantes. Y si esa manifestación alérgica es muy severa, debería usar unos guantes de algodón primero y luego calzarme unos guantes de látex o de nitrilolatex después. Adicionalmente, yo debo lavar las manos con los guantes puestos cada 2 horas como si esas fueran mis manos. Con los guantes puestos no voy a tener el problema de la irritación.
si esos desinfectantes se absorben o no se absorben, la rata de absorción por la piel de esos desinfectantes es muy baja, incluido el alcohol, que también se puede absorber, pero la rata de absorción es tan baja que es despreciable, aún con la frecuencia que estamos proponiendo de lavados de mano. Lo mismo pasa con los geles alcoholizados o hidrolizados para que no tengamos allí ningún resquemor a utilizarlos. Si yo tengo piel sensible, irritada, escamosa o muy seca, yo debería utilizar unos guantes. Si es tan extrema la irritación de la piel, uso unos guantes de algodón, luego unos guantes de látex y nitrololatex, y esos guantes los puedo reutilizar si están íntegros, si están pues con porosidad, sobre todo los látex, ya los debo cambiar, obviamente. Bueno, vamos a aprovechar aquí a hacer algunas preguntas de nuestra audiencia y de los que siempre nos acompañan aquí en el chat y en nuestros Facebook Live. Y tenemos a Miguel Ángel Betancourt Martínez, quien nos pregunta si las encuestas solo aplicarían para contratistas y empleados o también se pueden aplicar para los visitantes. Excelente pregunta, Miguel Ángel. La encuesta es para todo el mundo que va a ingresar a un recinto. Entonces, para el lugar de trabajo, si allá llegan visitantes, hoy deberíamos restringir lo que más podamos los visitantes. A los visitantes démosles tratamiento de teleconferencia, de que nos visiten a través de un medio virtual. Pero vamos a poner un ejemplo. Es que yo necesito quien me instale el lavamanos porque los que tenía eran insuficientes y necesito éntrelo. Pero hágale la encuesta. Hágale la encuesta. ¿Se la está practicando una persona de salud? Se le puede hacer preguntas directas con consentimiento informado de esa persona. No es personal de salud. Hágale encuestas generales simplemente para saber si tiene o no signos y síntomas y si no ha estado en los últimos días en contacto con una persona positiva. Pero las encuestas son para toda persona que vaya a estar en contacto con los demás trabajadores. Bueno, muy bien. Tenemos que asegurarnos que todas las personas que entren a nuestra instalación, a nuestra empresa, pues estén en las mejores condiciones de salud posibles, ¿sí? Y la encuesta pues nos va a ayudar a hacerlo. Obviamente dependemos de que las personas pues sean honestas y nos informen correctamente y pues ya sabemos de casos como el alcalde Popayán, que pues ahora tiene una situación por mentir en una encuesta de estas y eso es muy importante. Bueno, yo creo que podemos hacer otra pregunta de nuestros participantes. Miguel Fernando Torres nos pregunta que si administrativamente el protocolo de bioseguridad debe estar validado por el área de seguridad y salud en el trabajo o cualquiera lo puede hacer y ser aprobado por el representante legal y ya. Bueno, también muy buena pregunta. Otro Miguel Fernando Torres. No, sería que no vinieron sino los Migueles. ¿Ya ha sido o qué? Parece que hoy convocamos a los Migueles. Tenemos más de 300 asistentes, todos Miguel. Ok, muy bien. Miguel Fernando, mira, los protocolos de bioseguridad es un asunto de orden técnico y científico. Los protocolos que pregona el gobierno son el marco general de actuación y ese marco general de actuación debe estar visualizado, contextualizado, ojalá por una persona de seguridad y salud en el trabajo. Y si hiciera necesidad de la participación, por ejemplo, de un médico o de una enfermera de alto nivel, eso se podría hacer y no hay necesidad de contratarlo por medio tiempo, por tiempo completo, una contratación puntual simplemente para que haga la validación de la idoneidad de ese protocolo. Pero definitivamente un protocolo de bioseguridad es un instrumento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que hoy en Colombia lo tenemos con relación al cumplimiento del decreto 1072 del año 2015 en el componente que se llama vigilancia de la salud de los trabajadores. Por lo tanto, la respuesta es sí debe ser validado por el personal de seguridad y salud en el trabajo. Sí, muy importante porque todas estas medidas que estamos haciendo para prevenir el contagio son medidas de seguridad y salud en el trabajo. Y ahí es donde tenemos que darle un valor bien importante a nuestra labor de los que hacemos seguridad y salud y la empresa a su equipo de seguridad y salud,
porque pues estamos protegiendo a nuestros trabajadores y a nuestra comunidad. Y bueno, yo voy a aprovechar para hacer una pregunta, una pregunta que yo siempre he tenido, y es el tema del uso de los guantes. La resolución 666 menciona que en la medida de lo posible se utilicen guantes para el desplazamiento en el transporte público. Las otras dicen, por ejemplo, en manufactura dice que en el contacto con terceros se deberían utilizar guantes, pero siempre hemos visto que los guantes pueden ser incluso una medida contraproducente porque puede generar una falsa seguridad. Realmente, pues, ¿qué tan útil puede ser o cómo usaríamos correctamente los guantes para esos escenarios de transporte público y contacto con terceros? Bueno, muy bien. Definitivamente los guantes es otra barrera frente al medio externo. Esa barrera es importante. No es lo mismo yo tocar un fluido orgánico a través de guantes que tocarlo a través de la mano directamente. Y yo puedo estar posando mis manos en un tubo, en un bus, en un pasamanos o en uno de los parales o de sostén de un vehículo, del metro, de Transmilenio, y allí puede haber fluidos orgánicos. No es lo mismo que ese fluido esté en contacto directo con la piel, así está en contacto directo con los guantes. Pero oigan bien, el mismo cuidado que exige las manos con los guantes. Es decir, requieren ser lavadas con los guantes puestos cada 2 horas. Y adicionalmente tengo que tener en cuenta que ese lavado de los guantes, cuando yo me los quito, me obliga a lavarme igualmente las manos ya sin los guantes, porque por dentro del guante se pudo haber colado algún fluido orgánico contaminado. Entonces, si voy a usar guantes para moverme en el transporte, si voy a usar guantes porque me toca atender público, si voy a usar guantes porque voy a estar en contacto directo con muchas superficies, pasamanos, barandas, cerraduras, llaves, etcétera, etcétera. Si voy a usar los guantes, me tengo que lavar las manos como si no tuviera guantes. Y una vez me quite los guantes, tengo que lavar las manos adecuadamente también, 20 a 40 segundos con agua y jabón y luego desinfección. Bueno, ahora vamos con otra pregunta aquí de nuestros participantes. Ya poco a poco se nos va acabando nuestro tiempo, pero tenemos un montón de preguntas muy interesantes. Siempre la participación de todos los que nos acompañan, pues le dan valor a este espacio y creo que eso es lo que nos ha ayudado a consolidarlo. Y nos pregunta Alex Romero sobre si los protocolos que se ejecutan para las empresas deben ser registrados en el municipio donde esté la empresa. Bueno, yo quisiera ahí, frente a eso, decir que las medidas del gobierno nacional indican que para la reactivación económica, pues los alcaldes locales y las autoridades locales son las que definen cómo se aplican sus requisitos. Y por lo tanto, pues cada autoridad local define los mecanismos. Para el caso de Bogotá, por ejemplo, y de pronto Jorge Osvaldo nos cuenta cómo sucede allá en su región, pero en el caso de Bogotá hay una página web en donde las empresas registran su información para ver si es aprobado o no que entre en funcionamiento. No sé cómo está funcionando allá, Jorge Osvaldo. De manera muy similar, Yesid, de manera muy similar. Tenemos habilitadas varias opciones para hacer llegar los protocolos y la entidad que ha sido designada para su revisión, para su revisión y aprobación o denegación es la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín, para el caso de Medellín, y la Secretaría de Salud del Departamento de Antioquia para el resto del departamento. Bueno, y tenemos por acá más preguntas. Vamos a tomar una pregunta de Edinson Javier Rincón Rojas. Edinson nos pregunta, y esta pregunta la estoy tomando es porque hay varias preguntas muy relacionadas. Nos dice que si es requisito indispensable y obligatorio que el protocolo vaya firmado por un profesional en seguridad y salud en el trabajo con licencia. Y hay otras preguntas donde nos dicen quién es la persona competente para hacer los protocolos de bioseguridad. ¿Qué podríamos decir frente a eso? Yo creería que nos tenemos que acoger a las disposiciones anteriores relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Un protocolo de bioseguridad es un procedimiento, es un instructivo que el sistema de gestión está sacando, está validando y por lo tanto debe estar firmado, debe estar respaldado por una persona con licencia de seguridad y salud en el trabajo.
si no existiera una persona con licencia de seguridad y salud en el trabajo, esa empresa, puede echar mano de una persona asesor para ese evento específico, con tal de que tenga el respaldo, el aval de una persona con licencia, porque el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo así lo había dispuesto desde el año 2015. Bueno, entonces tenemos claro que no es un requisito legal, ¿no? No es un requisito que la norma nos diga, este protocolo debe ser firmado por tal profesional o por tal perfil. Pero como muy bien nos lo dice Jorge Osvaldo, pues en línea a lo que es el sistema de gestión, pues tenemos que buscar quién consideramos que es idóneo, ¿cierto? Ahí me gusta siempre poner un ejemplo, es, bueno, si uno va a construir un rascacielos, pues tal vez a quién prefiere escoger, a unos ingenieros o de pronto pues al maestro de obra que le pueda arreglar algo en la casa, pero ¿será que puede construirnos el rascacielos? Sí, entonces pues también depende de nosotros definir a quién consideramos que sea idóneo y que realmente nos dé garantía para hacer las cosas bien en nuestra empresa. Bueno, vamos a ir con un último par de preguntas de las que tenemos dentro de nuestros asistentes que nos ayudan a construir este conocimiento que generamos siempre a través de esto. Nos pregunta Moni Gaitán. Moni Gaitán nos está preguntando si es necesario destinar una caneca roja o bolsa roja para desechar los guantes en una oficina en el que se realizan labores administrativas. Muy bien. Dado que hoy estamos dando tratamiento a un riesgo de bioseguridad y estamos en el entendido de que estamos haciendo limpieza y desinfección de material orgánico, lo conducible es utilizar bolsa roja. Si no tenemos bolsa roja, otra bolsa, pero que tenga un rótulo que diga material peligroso o riesgo biológico no abrir. Puede que yo no tenga bolsas rojas, de pronto también van a escasear por todas estas medidas de bioseguridad, pero si no la tengo, entonces yo puedo marcar otra bolsa, ponerle doble nudo y poner un rótulo que diga no tocar material contaminado o material peligroso. Pero definitivamente hoy, en medio de esta pandemia, estamos ante la posibilidad de que tengamos fluidos orgánicos en las superficies y que estamos tratando de erradicarlos a través de las medidas de limpieza y desinfección, y los guantes hacen parte de los mecanismos de limpieza y desinfección. Bueno, sí, y yo creo que es una observación bien interesante que nos hace Jorge Osvaldo, y es que si bien no somos entidades de salud, la recomendación del Ministerio de Salud frente al manejo de los residuos, pues es que los sigamos manejando con nuestros mecanismos y código de colores. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos la posibilidad de adaptar nuestro código de colores para el interior de la empresa. Sin embargo, cuando le vamos a entregar al gestor externo, cuando le vamos a entregar al que maneja los residuos, que no los recoge, sí debería ir en una bolsa negra o en una bolsa de otro color, pero con todas las indicaciones para proteger también al otro trabajador. El que pasa a recoger el residuo, pues también necesitamos protegerlo. Y eso es muy importante también dentro de nuestra responsabilidad, ver un poquito más allá de lo que debería estar en mi empresa, sino también de mi responsabilidad hacia afuera, con lo que yo estoy generando. Bueno, yo creo que podemos ir con un par más de preguntas de nuestros asistentes porque ya el tiempo se nos acaba, pero es que yo creo que aquí uno se anima tanto con la conversación, con todas estas preguntas, que nos podríamos quedar horas acá, Jorge Osvaldo. Pero bueno, señor. Hay una pregunta de Victoria Farías. Y esta pregunta... pues yo creo que puede tener dos partes y la podemos dividir en dos, porque hablamos de los tapabocas o la protección respiratoria reutilizable o los de tela que se han indicado para utilizarlos afuera, en la calle, en el transporte público y demás, que son posibles utilizarlos, ¿sí? Y que ayudan en cierta medida en la prevención del contagio. Y la pregunta de Victoria es así estos, ¿qué manejo se le deben dar a las empresas? Y van entonces en dos vías. Lo debería entregar la empresa, y la segunda es, bueno, ¿realmente es útil y qué características pues podríamos indicar de este tipo de tapabocas?
Bueno, muy bien. Definitivamente los tapabocas en primera instancia es una medida de protección para el enfermo. El enfermo no quiere regar el virus y entonces usa tapabocas. En las pandemias y en las epidemias se han utilizado los tapabocas cuando hay infección respiratoria como una segunda medida, una segunda barrera entre el enfermo y la persona que está sana. Entonces, usar tapabocas hoy, por un lado, es una medida acogida en los protocolos de bioseguridad y por el otro lado, constituye una segunda barrera. Cada empresa, en su contexto, debe hacer una identificación del riesgo, es decir, qué criticidad de riesgo biológico está teniendo en las personas. Pongo un ejemplo. Si mis empleados todos, lo más cerca que están el uno del otro es a 5 metros, yo podría dejar que esa persona utilice un tapabocas de tela, porque es que tapabocas más 5 metros de distancia podría ser de tela perfectamente. Ahora, esa misma circunstancia puede ser difícil en otra empresa, que están a escasamente 2 metros o incluso algunas a 1,5 metros. Ahí yo tengo que pensar en un tapabocas de una mayor protección de bioseguridad. Entonces ahí yo debería utilizar tapabocas, mascarilla que no sea reutilizable. Entonces, cada contexto particular. Para moverme en la calle, para moverme en el transporte público, yo puedo utilizar un tapabocas reutilizable. Ahora bien, si voy a hacer tapabocas o si voy a reutilizar, miremos las mejores opciones. Una sola capa de tela es una protección, pero si yo le pongo 2 capitas de tela, ya me protege más. Y podemos ser muy creativos. Aquí en Antioquia le dio a alguien por hacer unos tapabocas donde hay una capa de algodón, en el medio un filtro de cafetera y luego otra capa de algodón, y entonces es un tapaboca flexible, moldeable, de 3 capas y que seguramente va a proteger más que un tapabocas de tela. Ahora, muy bien, las personas que utilizan tapabocas reutilizables deberían tener un parámetro para el recambio. Si yo noto que mi tapabocas se humedece, está húmedo, esa humedad que tiene el tapabocas podría atraer fluidos orgánicos desde el exterior hacia el tapabocas. Entonces, si yo soy consciente de esa situación, porque tengo un tapabocas que es reutilizable o que no tiene sino una sola capita, entonces debería cargar un segundo reemplazo de tapabocas, y si yo noto que ya se humedeció, corro y lo cambio. Recordemos que el tapabocas no se toca, se tocan las tirantas, se tocan las orejeras, pero el tapabocas en su cuerpo no se toca. Y esa es una medida muy importante que complementa la pregunta. Bueno, yo estoy feliz aquí leyendo preguntas porque muchas tienen que ver con las dudas que creo que todos tenemos, pero lamentablemente nuestro tiempo es un poquito escaso. Yo creo que podamos coger esta última pregunta de Noguer Ralph, que nos dice que en los casos de ciertas empresas que usan guantes de baqueta, ¿cuál debería ser el procedimiento? ¿Cuál sería la vida útil? ¿Cambio diario? Yo pensaría ahí, y de pronto aquí ya nos complementaría Jorge Osvaldo, es que hay elementos de protección que son reutilizables y otros que no son reutilizables. Aquellos elementos que los trabajadores usan para protegerse frente a los demás peligros, y eso sí no lo podemos olvidar. Tenemos que mantener el control de todos los peligros, no centrarnos solo en el COVID, sino todos los peligros, mantener el control. Si para eso necesito unos guantes de baqueta, pues esos guantes pues se pueden lavar y desinfectar, pues perfecto, y se pueden continuar utilizando, ¿sí? No vamos a aumentar tampoco en una manera desmedida el gasto de la empresa y la generación de residuos, ¿sí? También tenemos que ser responsables con eso. Entonces, si yo los puedo lavar y desinfectar, bienvenido sea. ¿Sí? Si en dado caso que de pronto hacer un lavado y desinfectado requiere un proceso de secado, pues yo puedo tener 2 pares de guantes que los puedo estar rotando, ¿sí? Lo importante es que pues hagamos un manejo apropiado de eso y no olvidar el lavado de manos. Después del uso de los guantes, pues siempre hacer el lavado de manos. Yo tendría poquito que añadir, Jessy, estoy de acuerdo contigo, pero voy a agregar una cosa muy importante. Hoy en día, la jornada laboral de cualquier trabajador termina haciendo limpieza y desinfección de sus herramientas, haciendo limpieza y desinfección de sus equipos, y oigan bien,
haciendo limpieza y desinfección de todos los elementos de protección personal. Y si yo tuve colocados unos guantes de baqueta, o tuve colocados unos guantes de carnaza, o tuve otro tipo de guantes, nitrilolates, o incluso los látex y que todavía están íntegros, si yo les hago una prueba de humedad y están íntegros, yo los puedo reutilizar perfectamente. Eso requeriría un secado, entonces yo puedo tener unos guantes de reemplazo, pero tampoco estar solicitando pues el cambio diario de guantes de carnaza o guantes de baqueta porque de pronto están infectados. Limpieza y desinfección es como se termina hoy la jornada de trabajo de cualquier trabajador en cualquier empresa, para dejar los elementos listos para la jornada siguiente. Bueno, yo creo que hay algo que se nos ha vuelto un poco tradición acá en este Facebook Live, y decimos que es la última pregunta, pero sale otra que uno dice, ay, pero ¿cómo no hacemos esta última? Y ahora sí, esta creo que puede ser la última, la de Jennifer Loboa Ortega. Nos pregunta sobre qué medidas puedo tener con los colaboradores que han manifestado enfermedades bases y no cuento con médico en la empresa y tampoco la historia clínica para confirmar su patología. Bueno, Jennifer, si no tienes obviamente un médico en la empresa, pues no vas a poder confirmar la patología, porque no puedes ingresar al ámbito interno de cada persona para confirmar si eso que me está diciendo él que sufre, realmente lo sufre. Pero entonces te voy a indicar dos opciones, tienes dos opciones. La primera, acude a tu médico que te hizo los exámenes de ingreso de esa persona y que te ha hecho los exámenes periódicos. Si es una IPS, acudes a ella. Si es un médico particular quien hace esa labor, acudes a él y con él puedes obtener no los diagnósticos, pero sí la confirmación si esa persona está en ese grupo o no está en ese grupo, por aquello de que hay que guardar el respeto a la confidencialidad de la información. Pero si no tienes esa persona, no tienes esa opción, cabe otra posibilidad. Hoy en nuestro medio y en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está permitido, podemos hacer telemedicina. Es decir, tú puedes poner a ese trabajador en contacto con un médico que te va a hacer ahora una consulta a través de medios virtuales y ese médico tiene suficiente conocimiento de cómo abordar a un trabajador para poder confirmar si está o no está en tratamiento para una comorbilidad y de esa manera poder establecer su regreso al trabajo o su estancia en casa. Ahí tienes dos alternativas de cómo manejar la situación. Bueno, nos siguen llegando preguntas, pero pues lamentablemente no alcanzamos a responderlas todas en este espacio de nuestro Facebook Live, pero yo creo que es un abordaje interesante de varias etapas de estos protocolos de bioseguridad y creo que el aporte de Jorge Osvaldo pues nos ha dado un valor muy interesante y muy importante para poder implementar correctamente los protocolos. Yo quisiera resaltar es que lo que dijimos, y es que esto hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y por lo tanto debemos ser rigurosos en la forma de implementarlo, en cómo adaptarlo a nuestra empresa, cómo llevar correctamente el mensaje a los trabajadores y a la alta dirección a todos los niveles de la empresa. Y pues con todas estas recomendaciones que nos da Jorge Osvaldo de cómo adoptar esas medidas de bioseguridad de una manera correcta, pues podemos hacer ese retorno seguro al trabajo y manteniéndola ansiosamente, vamos a contribuir no solo con nuestra empresa, sino al país. Disminuir el contagio, pues disminuye la posibilidad de que se colapsen los servicios de salud y que pues eso impacte de una manera mucho más grande nuestra sociedad y nuestra economía y pues en general al país. Bueno, muchas gracias a todos y para mí ha sido un gusto acompañarlos esta tarde. Voy a hacer una última publicidad. Yo tengo un canal de YouTube y una página de Facebook e Instagram donde me pueden encontrar como Osvaldo Restrepo y allí también pueden seguir formulando todas sus preguntas y en lo posible les daremos respuestas a todos. Así como estoy seguro que el Consejo ha tomado nota muy clara de estas preguntas y a través de los diferentes medios de comunicación va a seguir dando respuesta porque la idea del Consejo pues, es satisfacer suficientemente bien a todos sus clientes, a todos los que nos acompañan en estos espacios. Una feliz tarde para todos y ha sido un gusto tenerlos por acá. Muchísimas gracias
a nuestros dos invitados, el doctor Osvaldo Restrepo. Esa era mi pregunta realmente para cerrar. ¿Dónde todas estas personas que tienen un montón de preguntas pueden seguir escuchándote? Ya escucharon al doctor Osvaldo. Conéctense a sus redes. Ahí muchas de esas preguntas que ustedes tienen van a encontrar la respuesta. Un vocero permanente de nuestra casa, expresidente de la Junta Directiva del Consejo Colombiano de Seguridad. Un placer haber estado en esta tarde, doctor Osvaldo. Un abrazo muy grande acá, desde Bogotá ya para Medellín. Y muchas gracias. Un agradecimiento muy especial a todos ustedes. Muchísimas invitados todos para que sigan en nuestras redes. Nosotros estamos pues con estos espacios del Facebook Live, con los otros eventos, los hemos hecho en estos días, algunos eventos gratuitos, otros eventos dirigidos específicamente a nuestros afiliados, que son nuestra razón de ser, para aclarar en esas dudas, ¿cierto, Clau? Así es, Jessy, precisamente. El viernes pasado estuvimos en una charla hablando sobre los elementos claves de la implementación de esos protocolos dentro de los sistemas de gestión. Quedaron también muchísimas preguntas. Los queremos invitar porque este viernes vamos a retomar ese espacio donde vamos a dirigirlo específicamente a resolver sus preguntas, a resolver todas las preguntas que tienen para poder apoyarlos a ustedes en este retorno seguro al trabajo. Así que muy atentos porque en unos minutos en nuestro Facebook van a encontrar el enlace donde ustedes simplemente tienen que diligenciar sus datos para guardar su cupo porque es un evento gratuito, viernes 2:30 de la tarde. Sin embargo, seguimos aquí encontrándonos en los live el próximo jueves a las 3 de la tarde. Un agradecimiento a todas las personas porque nos están escribiendo desde Pitalito, Cartagena, Cali, desde todos los rincones de Colombia, unidos, porque juntos saldremos adelante, aplicando todas las medidas de seguridad y salud que van a proteger a nuestros trabajadores. Así que, sin más, un abrazo, un agradecimiento muy especial y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz tarde para todos. Muchas gracias.